Dios me los bendiga a todos, hermanos, aquí en la iglesia Profecías de Fuego Hija. Bendiciones, pastores. Estamos en vigilia, amén, y vamos a seguir ministrando bajo el fuego del Espíritu Santo, amén. Todavía es temprano, no se preocupe, hermano. Apenas son las 12, ¿no? Algo así. No se preocupe por la hora. Voy a predicar cortito. Ya sabe, hermano, que cuando yo ministro cortito, unos 20 minutos, ¿verdad? Sí, cómo no, ¿verdad? Solo autoríceme un poquito, ¿ok? Y de lo demás se encarga Dios. Bien. Bendiciones, pastores. Bendiciones a los que nos están sintonizando por este canal, Profecías de Fuego para las Naciones. Los saluda su amigo y pastor Ulises León. Vamos a hablar de un tema, hermano, muy controversial. No va a ser un estudio, porque hablar de este tema, hermano, mire, hermano, yo este tema yo lo estudié en la iglesia donde yo empecé, ¿ok? También lo estudié en el Instituto Bíblico, lo estudié con maestros bautistas que los amo mucho en el amor de Cristo, amén, y lo sigo estudiando. Y cada que lo estudio encuentro maravillas de revelación de parte de Dios. El texto dice en 1 de Corintios capítulo 14, en el verso 4 dice: el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. El deseo del apóstol era que todos hablaran en lenguas. Muy bien. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la edificación, para que la iglesia reciba edificación. Y dice el 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablaré con revelación, ciencia, con profecía y con doctrina? Ay, Dios mío, yo estoy convencido, en base a lo que le acabo de leer, yo estoy convencido que el don de lenguas es el mejor de todos. Ya leyéndole su contexto, yo sé que la tradición le enseñó que mayor es el que profetiza, pero aquí dice: a no ser que las interprete con revelación, con ciencia, ¿me explico? Y con doctrina. O sea, lenguas tiene que fluir con todo el paquete. ¿Me explico? Porque hermano, yo he tenido muchas experiencias hablando en lenguas, y yo con este tema no vengo a convencer a nadie. Yo vengo a que se manifieste el poder de Dios. Porque al final de cuentas, ¿qué nos ganamos con saber una doctrina si nuestra doctrina no libera a nadie y no sana a nadie? La iglesia sigue muerta, la iglesia sigue apagada, pero todo el mundo peleando y diciendo: yo tengo la doctrina verdadera. ¿Cuál doctrina verdadera? La doctrina verdadera es la de Jesucristo, y Jesucristo liberaba gente endemoniada, sanaba al enfermo, echaba fuera demonios. Era consejero porque sanaba heridas del alma, porque él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para liberar a los cautivos, para liberar a los encarcelados, para sanar a los heridos de corazón, para liberar a los amargados, a los resentidos, a los angustiados. Para eso está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está para liberar atmósferas. Y usted se preguntará: ¿y qué tiene que ver lenguas? Más de lo que usted o de lo que muchos puedan pensar y creer. Yo estoy convencido, hermano, que el don de lenguas es el mejor de todos. ¿Cuál es la base bíblica? Lea bien el contexto y no se deje llevar por lo que todos dicen. Donde dicen que mayor es el que profetiza, la Biblia dice: a no ser que las interprete. Y el que tiene interpretación tiene ciencia de Dios, tiene revelación y tiene hermano, para entender, y doctrina también. Se me estaba pasando. O sea, una persona que está bien adoctrinada. Y mucha gente piensa, hermano,
que estar bien adoctrinado es decir, Cristo te ama, pero el demonio sigue adentro, no se va. Cristo te ama, pero la amargura sigue adentro. Cristo te ama, pero las ataduras de la brujería y de la hechicería siguen en el corazón. Entonces, si vamos a hablar de revelación, hablemos de la revelación de la que habla la Escritura, no de la que nos inventamos o lo que descontextualizamos. Porque la Biblia se lee en su contexto total y no se lee fuera de su contexto. Pero este no es un estudio para convencer a la gente. Hermano, como yo le estoy diciendo, le venía diciendo, yo estudié, si yo he estudiado un tema, hermano, es el de lenguas. Lo he estudiado bastante. Aquí lo que importa es qué es lo que sucede cuando hablas en lenguas. Eso es lo que importa. Mucha gente dice, pero es que la Escritura dice calle en la congregación. La Escritura también dice que el que no tenga interpretación, que se ponga a orar y le pida a Dios revelación, sabiduría. Porque hay 3 dones del Espíritu que hablan de la revelación. El primer don es el discernimiento de espíritus. Porque, hermano, para discernir un espíritu hay que tener un don. Y ese don tiene que ver con la revelación. La ciencia también es un don. ¿Qué es la ciencia? Oh, hermano, eso en la iglesia, en mi iglesia lo hemos visto mucho. Cada que vamos al monte se manifiesta la ciencia de Dios. Cuando Dios habla de la ciencia, habla de revelación, habla de cosas que tú puedes ver en el espíritu con los ojos abiertos, pero no son tus ojos humanos, son los ojos del Espíritu Santo. ¿Cuánto me están escuchando? No se pierda, hermano, porque esto no se lo voy a volver a dar. Amén. Si el Espíritu de Dios se lo está dando ahorita, agárrelo, recíbelo, abrácelo y no lo suelte. Mira, hermano, en varias ocasiones hemos ido a orar al monte y siempre se manifiesta la ciencia de Dios. Y el grupo de oración empieza a ser ¿qué? Edificado. Y luego empiezan a fluir lenguas y la ciencia de Dios empieza a manifestar. Se lo acabo de leer en esos 3-4 versículos. ¿Me explico? A no ser que si habla lenguas, que haya revelación. Hablas en lenguas, pero no ves nada. Yo pongo en dudas esas lenguas. Hablas lenguas, pero no tienes una doctrina exacta. Yo tengo dudas de que esas lenguas sean ¿Cuánto me están escuchando? Hablas lenguas, tienes revelación. Habla revelación. Porque, hermano, cuando Dios te da una palabra de revelación, hermano, y eso lo he visto demasiado en mi ministerio. He visto a gente muchas veces atada, encarcelada, sus almas en prisiones de oscuridad, con amargura, con resentimiento. Y yo me he dado cuenta que entre más hablo en lenguas, más miro eso. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Ok, hablas en lenguas, pero tienes revelación. ¿Cuánto me están escuchando? Porque la palabra de Dios dice, si no profetizas, entonces tienes que tener revelación. Entonces quiere decir que las lenguas funcionan en 2 dimensiones. La primera es la profética y la segunda es en revelación. Y eso lo pone a un nivel profético. Todo es profético. Por eso yo le digo, todo es profético. Más que la iglesia está acostumbrada a todo encajonarlo nunca en una cajita de zapatos. Todo encerrado, hermano. Y no pueden ver más allá porque están como los pericos. Repiten lo que todos dicen. Una vez, hermano, en una iglesia, la iglesia era, yo amo mucho a mis hermanos bautistas. De hecho, yo estudié con ellos. Amén. Amo mucho a mis hermanos bautistas porque creen en Cristo Jesús y yo también creo en Cristo. Amén. Y ellos creen en Cristo. Y yo los amo porque creen en Cristo. Creen en la venida de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Una vez, porque yo trabajé un tiempo con ellos en la obra misionera. De repente una mujer empezó a hablar en lenguas, hermano, porque el Espíritu de Dios se manifiesta como Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Y le dijeron,
y le sacaron el texto, rápido sacaron la Biblia donde dice: y si no hay interpretación, cállate. Y otro por allá grita: mejor ponte a orar para que el Señor te revele. No estás orando. ¿Cómo Dios te va a dar revelación si no pides en oración? ¿Se fija cómo, hermano, uno mismo se contradice? Dice la Biblia que te puedes callar, pero siempre y cuando no haya revelación. Es que mucha gente, el problema es que piensan que una persona que habla lenguas tiene que profetizar. Así dice el Señor, así dice el Señor, yo te amo, vas a recibir una casa, te van a aventar pedradas a las 3 de la mañana a tu casa, vas a chocar, así dice el Señor. Es que hay mucha gente que todo lo encasilla así. Pero una cosa es profetizar y otra cosa es hablar palabra de revelación. Eso es muy distinto. De repente: tengo palabra de Dios para ti, que tienes resentimiento y tienes amargura en tu corazón. Palabra de revelación. Entonces, no tiene mucho, hermano, que fui a una campaña y le dije a una mujer: tú tienes mucho dolor en tu corazón. Ella estalló en lágrimas. Ahora, profeticé, ¿no? Le di una palabra de ¿qué? De revelación. Al final es algo profético. O sea, no nos enredemos y ya dejemos que fluir el Espíritu Santo para que obre y opere y sane y libere y opere y haga una operación en todo aquel que tiene una necesidad, porque en la iglesia, hermano, de Cristo hay mucha necesidad. Amén. Habla de las lenguas, que las tienes que hablar en privado también. Yo he durado, hermano, horas hablando en lenguas, sin parar. Ya estoy. Estamos en vigilia, aleluya. ¿Sí me explico? He hablado en lenguas sin parar. Hermano, el mundo espiritual se te abre como no tienes idea, hermano. Empiezas a ver corazones, empiezas a ver pensamientos, empiezas a fluir en doctrina perfeccionada, porque dice que también tienes que tener doctrina, revelación, doctrina e interpretación. Es que el error de la iglesia es que piensan que todo tiene que ser así dice el Señor, bla bla bla. Eso es parte de la fluidez profética de interpretación en lenguas, pero no lo encasilles en que todo tiene que ser así, porque eso no dice la Biblia, eso no dice el contexto que te acabo de leer. Y como yo le digo, hermano, estamos en vigilia. Yo vengo a que se manifieste el poder de Dios, no vengo a convencer a nadie. No es un estudio, son experiencias que el Espíritu Santo te ha dado. Y si la gente está siendo libre, y si la gente está siendo sana, y si están recibiendo la presencia de Dios, vamos a seguir hablando lenguas en el nombre de Jesús, pero que el cielo se abra. En una ocasión yo estuve hablando en lenguas, hermano, por 7 horas, yo a solas. ¿Me explico? Se imagina aquí, 7 horas, no, pues, no tiene sentido eso, ¿verdad? A veces, hermano, empiezas a hablar en lenguas, siento a Dios y recibe, libérate, despiértate. Palabra de sabiduría. Porque hay 3 dones en la escritura, y hay 3 dones de revelación en la escritura. Hay 3 dones vocales: lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Dones vocales. Están otros, los de poder, sanidad, milagros y fe. Pero también están otros 3 que son los dones de revelación: sabiduría, discernimiento de espíritus y ciencia. Entonces, esos 3 dones se activan mucho cuando hablas en lenguas. Yo estoy convencido que el mejor don, aunque muchos no estén de acuerdo, bajo mi contexto, bajo mi experiencia, bajo el contexto de la escritura que te acabo de leer, que el don de lenguas es el mejor de todos. Gloria a Dios, aleluya. Desde que yo empecé a hablar en lenguas, hermano, mis oraciones fluyen más rápido. Me canso menos. Porque a veces se queda uno y que ahora de qué voy a orar. Ay, Señor, ayúdame, Padre. Pero cuando empiezas a hablar en lenguas,
Santo, saca el chamuco de ahí, fuera, salte de ahí, chamuco mentiroso, ya te vi. Oh, cadenas de muerte, eres libre de hechicería, de brujería, de resentimiento, de dolor. Se empieza a manifestar que la revelación de Dios se empieza a activar. Amén, aleluya, Dios. Fluyes más fácil. Santo, amén, así es. Y el apóstol Pablo enseñó y dijo: y no impidáis el hablar en lenguas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Siempre y cuando haya doctrina, revelación. Y ya le expliqué que cuando habla de revelación, ¿a qué se refiere? Porque mucha gente no entiende. Cuando le hablas de revelación, ¿revelación de qué? ¿A qué se refiere? Se le refiere a que tengas discernimiento de espíritus. Amén, aleluya. Espíritus humanos y espíritus demoníacos. Es un ambiente demoníaco, hay que reprenderlo. Si Dios te lo revela en lenguas, se tiene que romper, yo te lo aseguro. Yo he visto muchas veces romperse cadenas y ataduras demoníacas, de brujos, de hechiceros, de santeros. Hace poco me estaba diciendo un pastor, porque tuvimos una vigilia en Tecate. ¿Cuántos se acuerdan los que fuimos? Volteé, hermano, porque voy a jalar las orejas. Póngaseme trucha, porque el Espíritu de Dios está hablando. Amén, aleluya. No se me duerma. Santo, Gloria a Dios. fuera. Goces, hermano. Amén. Lenguas también trae gozo, porque el gozo trae sanidad. El gozo trae libertad. Entonces lenguas tiene conexión. Si hay revelación, hay conexión. Y si hay conexión, hay libertad. Y si hay libertad, hay gozo. Y si había un espíritu afligido, triste y deprimido, esa aflicción y esa depresión se tiene que ir. Amén. Santo, usted no me entiende, hermano. Ya rompa con la tradición. Fíjese, fue un llamado. Ya rompa con la tradición. Sí, porque la iglesia está toda tembeleca, hermano. Toda miedosa, todo. ¿Qué hago? Me quedo callado. Y si hablo en lenguas, y si no las puedo interpretar, pídele a Dios revelación. Yo te aseguro que si le pides revelación, Dios te la va a dar. Amén. ¿Para qué es la revelación? Para liberar al pueblo, para sanar al herido. Amén, así es, aleluya. Para eso la revelación. A veces estoy hablando en lenguas, hermano, y de repente ni me imaginaba hablar de eso, y empiezo a hablar de eso. Gloria a Dios. Y empiezo a hablar en lenguas, y de repente el Señor me dice: cambia el mensaje en las lenguas. Dice la Escritura que el que habla en lenguas se conecta directamente con Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. A veces nada más es en el espíritu, pero dice la Biblia: cantaré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Hablaré en lenguas en el espíritu, pero también con el entendimiento. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por los que hablan en lenguas, pero también tiene que ser con entendimiento. Y antes de aplicar la que dicen, es que hay unos que dicen: cállese, si no hay intérprete, cállese en la congregación. No, cállese usted, porque el contexto dice que puedes tener revelación. El contexto dice que puedes ver espíritus inmundos y de esa manera los echas fuera. Amén, así es. El contexto dice, o sea, vamos a hablar del contexto. No hay que usar un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto para enseñar una doctrina barata sin fundamento. Amén, aleluya. Santo, siento a Dios. Amén, gloria a Dios. Siento la presencia de Dios. Así es, amén. Quiero que el pueblo de Dios sea edificado en esta hora. Amén. Quiero que sean levantados. Quiero que el pueblo de Dios abra los ojos. No estamos para manipular la iglesia, estamos para abrirle los ojos a la iglesia. Y el único que puede abrir los ojos a la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La revelación de Dios. ¿Cuáles dones del Espíritu activan la revelación? Discernimiento de espíritus. La iglesia tiene que tener discernimiento, hermano. Entonces el Señor me dijo: no le des amor a los demonios. Ay, Señor, ¿por qué? Tan demoniada esta persona y tú le estás dando amor. ¡Libérala! Santo, amén. ¿Discernimiento de qué? Discernimiento de espíritus. ¿Cuántos me están escuchando? Amén.
libérala, el Señor me dijo. Hermano, si uno no está bien conectado a los dones de la revelación. Ahora, mucha gente dice, no ocupo hablar en lenguas para tener revelación. Y es verdad, no ocupas hablar en lenguas para tener revelación. Pero yo te voy a decir una cosa: las lenguas aceleran más rápido la revelación. Amén, aleluya. Lenguas te aceleran más rápido en la oración. Gloria a Dios. Lenguas activan más rápido la ciencia de Dios. Amén. Lenguas activa más rápido la sabiduría de Dios, de la cual habla el libro de Corintios capítulo 12, donde habla del don de sabiduría. Porque hasta hay que tener sabiduría, hermano, para liberar a la gente. ¿Me explico? Por eso hay mucho profeta loco. Así dice el Señor, y así dice el Señor, que estás amargado, que estás resentido. ¿Y quién dijo que usted puede profetizar de esa manera? O sea, en vez de sanarlo, lo vas a volver peor la persona. ¿Me explico? O sea, se ocupa revelación de ciencia para saber cómo hacerlo. Sabiduría del Espíritu, el don de la revelación, que es la sabiduría del Espíritu para activarlo. Se necesita manifestar el Espíritu Santo en revelación. Yo una vez, varias veces, hermano, pero una de esas en Tecate, nos tocó ir a Tecate, y fíjese lo que pasó allá. Estuvimos orando, la oración estuvo tremenda. ¿Cuántos, para los que fueron, cuántos se acuerdan? Okay. Estuvo tremenda la oración, eran como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, algo así. Hermano, hubo una activación de lenguas. Mira, hermano, el que no tiene doctrina no entiende bien el fluir de las lenguas. El que no tiene una buena doctrina, porque lenguas tiene que ver con doctrina, y se lo acabo de leer. Y el que no tiene el discernimiento de espíritus desarrollado no puede entenderlo tampoco. Y yo te aseguro que lenguas te lo desarrolla de una manera increíble. Gloria a Dios, aleluya. El pastor de la iglesia de Tecate, que Dios lo bendiga si me está escuchando, amén, me estaba diciendo que esa vez yo estuve hablando en lenguas como espacio de 1 hora más o menos, o 2 horas, fue larguísimo eso. Y muchos hermanos de los que estábamos ahí también. Pero no estábamos hablando en lenguas a lo loco. Sabíamos a lo que le estábamos pegando. Yo sabía a lo que le estaba pegando, hermano. ¿Sí me entiende? Porque lenguas tiene que ver con discernimiento de espíritus. Lenguas tiene que ver con activaciones en colonias, en ciudades y en países. Y lenguas te da la sabiduría, porque la sabiduría es la revelación de Dios para activar y manifestar y echar fuera lo que está estorbando esa área. Fue una guerra tremenda. Y el pastor me dice, ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas que estabas hablando de tratas de blanca y haciendo rompimientos contra el gobernante de la colonia de aquí de Tecate? Sí, agarraron a 2 cabecillas en esa misma hora que estaban, o sea, y me dijo, y sabes, porque él es policía y él tiene mucho conecte y mucho contacto. Me dice, me llegó la información y yo me acordé de ti, me dice, porque cuando tú estabas orando, tú tocaste específicamente en esa colonia. Yo estaba hablando en lenguas, pero estaba viendo una activación de revelación de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos me escuchan? El que tiene el nivel de conocimiento de lengua, así dice el Señor, no. Usted tiene que saber qué está operando en esa colonia, qué está operando en esa persona, qué está operando, porque lenguas desarrolla la revelación. Eso yo quiero que le quede claro en esta hora, hermano, porque estamos en vigilia. Y si algo a mí me da las fuerzas, hermano, es hablar lenguas en el Espíritu, con revelación y con doctrina. Si tú hablas en lenguas, no las detengas. Y si alguien tiene el pensamiento tradicional, que se calle, mejor póngase a orar, porque de seguro usted ni ora. Porque si la iglesia orara para recibir revelación e interpretación de lenguas, la iglesia fuera diferente. Pero la iglesia
escucha a una persona hablar en lenguas y la quieren callar con un texto fuera del contexto donde dice calle en la congregación. Mejor, antes de decirle a la iglesia calle en la congregación, mejor póngase a orar y póngase a ayunar para que Dios traiga revelación. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Un aplauso a Cristo. Agarraron a uno de los cabezas más grandes. Mejor no le digo más, hermano. No sé que el chamuco me escuche. Mejor no voy a hablar más. Pero se activó en esa colonia, se activó una liberación, hermano, porque yo especifiqué exactamente en dónde estaba el problema de la trata de blancas. Y ahí cayó el ejército directamente a ese lugar, a esa misma hora que estábamos orando en lenguas. Bueno, porque a mí me venía y sobre el narcotráfico, y sobre esto, y sobre el otro, y sobre... Hermano, era una cosa increíble el mover. Y ahorita también se va a mover el Señor poderosamente, amén. Pero ahorita también, amén. Porque si algo me da las fuerzas, es la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Con el mejor don del Espíritu Santo, aunque muchos no estén de acuerdo. Lenguas. Porque cuando hablas lenguas, hablas misterios que el diablo no puede entender. Lo confundes, lo haces que se destruyan entre ellos. Por eso, si tú hablas lenguas, háblalas. Si hay libertad, hermano, plena al 100%, es orar y orar en lenguas. Y con su entendimiento también. Tiene que haber libertad de eso. Yo insto y animo a la iglesia a que activen ese don. Es maravilloso. Es maravilloso. Yo sé que la iglesia está frenada porque le han enseñado, la tradición le ha enseñado que solo es para algunos y que Dios se lo da a quien Él quiere. Y pues yo mejor, yo soy humilde, yo me quedo así como estoy. No, la Biblia dice que anhelemos y pidamos los mejores dones del Espíritu. Así dice la palabra, ¿o no? Entonces no se hagan muy humildito que yo no, métase. ¿Quién quiere más de la presencia de Dios? ¿Quién quiere más del Espíritu de Dios? Pues, hermano, no impidas el hablar en lenguas. Las lenguas las tenemos que ejercitar. A ver, que me digan todos los predicadores que me están escuchando y que me están escuchando aquí, y los que están ahí en el canal, que me digan que la primera vez que se pararon en un púlpito y empezaron a predicar, ¿lo hicieron bien? No lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque lo tuvieron que practicar. Con lenguas es lo mismo. Pero no. Alguien empieza a hablar en lenguas y luego cae en la congregación. Hasta chilangos parecen. Dios ya los perdonó también. No los dejan desarrollar. No los dejan crecer. No de un día para otro van a tener la misma revelación o el discernimiento de espíritus. Yo no estoy forzando a que hablen en lenguas. Yo le estoy enseñando cuáles son los dones mejores del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Me explico? Yo sé, no, el mejor don es el don del amor. Ay, Dios mío. No, es que el diablo es especialista en contradecir al Espíritu Santo. Ya los conozco, ya conozco esos mensajes. Sí, amén. Hermano, ¿usted cree, hermano, que no es el amor de Dios cuando está liberando a alguien? Sí, amén. Cuando está restaurando un corazón, cuando le está quitando la amargura y el resentimiento, cuando en vez de amargura le da espíritu de gozo, de paz. ¿Usted cree que eso no es el amor de Dios? Entonces, ¿por qué usar un texto para contradecir esto? Hasta salió rima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué contradecir los mejores dones del Espíritu Santo con otro texto que no tiene nada que ver? El amor de Dios libera, sana, restaura, rompe cadenas, rompe ataduras, libera atmósferas para que la presencia de Dios se mueva más poderosamente. Entonces, ¿es el amor de Dios? Gloria a Dios, así es. Entonces, don de lenguas sigue siendo el mejor,
aunque al diablo no le guste, sigue siendo el mejor, porque sana, libera, restaura, trae presencia de Dios. Sí. Sí, que se gana con ser muy amoroso, aparentar mucho amor. Ay, yo te amo, ay, mi hermano, ¿cómo lo quiero? Pero no lo puedes sanar, no lo puedes liberar, no lo puedes restaurar. Ese es un amor almático. No es del amor que está hablando Dios. Porque el amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera la depresión, echa fuera la angustia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que analizarnos de qué amor estamos hablando. Porque el amor del Espíritu de Dios revela, da ciencia y da discernimiento. Porque le acabo de decir, son los dones de revelación que se activan mucho con el don de lenguas. Gloria a Dios. Siento Sheiboko, siento Dios. Amén, aleluya. Santo, siento el gozo. Amén. Gloria a Cristo. ¿Usted cree que no va a ser el amor de Dios, el gozo de Dios? Gloria a Dios. Si el diablo quiere ver toda depresiva y toda angustiada y toda tembeleca en la iglesia, no es tan importante hablar en lenguas, pero ellos se están muriendo de depresión. Santo, Gloria a Dios, aleluya. ¿por qué tantas lenguas? ¿El amor de qué? Si tu amor almático, sentimental, no sana y no libera a nadie. Pero el amor de Dios, sí. Aleluya, gloria a Dios. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera ¿qué? Echa fuera el miedo, echa fuera el temor. Porque mucha gente vive en miedo, porque vive en desgracia, no vive en la gracia, vive en desgracia. Vive angustiado, vive depresivo, vive con miedo. ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar? ¿Me van a aceptar o no me van a aceptar? ¿Me van a querer o no me van a querer? No, usted no tiene que caminar así. Usted tiene que caminar con la libertad del Espíritu Santo. Y si algo trae libertad, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es libertad, es sabiduría, es ciencia y es discernimiento de espíritus. ¿Usted cree, hermano? ¿Qué te ganas con amar tanto? Si la gente sigue endemoniada, se acercan a ti, siguen igual de endemoniados. Pero ¿cómo los amas, verdad? Es que la Biblia dice que tengo que amarlos, sí, pero no los liberas. Siento a Dios, hermano. Siento a Dios. Santo. Bendito es el nombre de... Hermano, siento el gozo de Jehová. Amén. Siento el gozo de Jehová que me está diciendo, sígueles diciendo la verdad para que despierten y se levanten y dejen el sentimentalismo y dejen de interpretar la Biblia con el sentimiento, creyendo es el amor de Dios y durmiendo con el diablo. Es el amor de Dios y dándole de comer a los demonios. Es el amor de Dios y sigue depresiva y sigue amargada y sigue resentida y sigue con dolencias en su corazón. Es el amor de Dios. Pero no libera a nadie, no sana a nadie. Siento la presencia de Dios, siento el gozo de Jehová, siento que Dios me dice que te ama, que te va a sanar, que te va a liberar, que va a romper las cadenas y las ataduras de tu corazón, porque la presencia y el verdadero amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Es increíble, hermano, conocer ministros que nunca han liberado a un cuerpo de un demonio. Es increíble. Eso a mí me llama la atención. O sea, cuando la Biblia dice el que habla en lenguas hable con revelación, se refiere a que tengas discernimiento de espíritus. Porque para poder ver un espíritu malo, para poder ver una actividad mala, ocupas tener ¿qué? Revelación. Para poder decir algo en el espíritu, ocupas revelación.
para poder ver la mano de Dios ocupas ciencia. Son los dones que activan la revelación de Dios. Y lenguas. Santo Dios, hermano. Otra chamuco no le va a gustar esta, ni modo. No, y todavía falta que le diga una que siento a Dios, hermano. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. 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 Hermano, ¿cómo me estoy gozando, ven? Porque siento a Dios. ¿O cómo me quería ver? Lo amo mucho, hermano, que Dios me lo bendiga. Todos somos cristianos, todos nos vamos con Dios. Vaya, ay, esta hermanita, ¿cómo ama a su prójimo? Pero no lo liberas. Es que no se deja. En el nombre de Jesús se tiene que sujetar. Cristo vive, aleluya. Nosotros tenemos el poder de la revelación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Me explico? Ok, para los que siguen creyendo, santo Dios, me deja bailar un ratito, hermano, danzar. Para los que siguen, sí, me gozo, yo me gozo. Para los que siguen creyendo que es mentira, que no es el mejor don, ahí te va esta. ¿Cuántos dones se movían en el Antiguo Testamento? Doctrina. A ver, pues, el que habla en lenguas tiene que tener doctrina. Gloria a Dios. Santo. ¿Esta no le gustó al diablo? Claro que no. ¿Cuántos dones había en el Antiguo Testamento registrados? 7. Santo. Gloria a su nombre. Y a la iglesia le agregan otro. Se llama lenguas. La gracia. Gloria a Dios, aleluya. O sea, hermano, están atacando el don de la gracia que le fue añadido a la iglesia. Estás peleando contra la gracia. Ten cuidado porque te vas a condenar. Ten cuidado porque te vas a condenar. Cristo vive, aleluya. Y a su nombre. ¿Cuántos dones había en el Antiguo Testamento? 7. La ciencia se movía, el discernimiento de espíritus también, la sabiduría de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento se movían en esos 7 dones, pero no tenían el que tenemos nosotros. ¿Y cuál es? ¿Cuál le añadieron a la iglesia? El que más Satanás ataca, y los religiosos lo atacan porque no tienen doctrina. Quedaste avergonzado, Satanás, te descubrimos. ¿Puedo hablar en lenguas? Puedo hablar en lenguas porque estoy hablando con doctrina. Y el contexto dice que tienes que tener doctrina. Cristo vive, aleluya. Santo. Ándale pues, que alguien me contradiga. Ay, esa no me la sabía. Pues claro que no, porque no tienes doctrina. O sea, mire, hermano, esto tiene que poner a pensar a la iglesia de Cristo. Estás atacando el don de la gracia. 7, perfección. 8, gracia. Gloria a Dios. Y luego le añaden interpretación de lenguas. 9, gracia sobre gracia. Aleluya. Alguien que ahora algún demonio me quiere atacar, se va a revolcar hoy. Se va a revolcar. Gloria a Dios. Santo. Es que lenguas es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Yo con toda esta doctrina, parte de doctrina que le he enseñado y experiencias, contexto del libro de Corintios, no hay demonio y no hay doctrina humana que pueda en contra de esto. Lo van a querer contradecir, pero no van a poder, porque hay revelación y hay doctrina, y la religión no puede atacar la gracia. ¿Por qué la iglesia está tan atada? Porque en la ignorancia han atacado al mejor don. Santo, amén.
Sí, el mejor don es la gracia, el que fue añadido en la gracia. Gloria a Dios. Los profetas no lo tuvieron, santo. Moisés no lo tuvo, Elías tampoco. Pero iglesia, di tú, pero yo sí. Y si no te gusta, santo, estás atacando la gracia. La gracia libera, restaura, rompe cadenas y rompe ataduras. Porque Cristo, a través de su sangre y muerte de cruz, resurrección, por gracia somos salvos, somos libres. Porque Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y le dio dones a los hombres. Santo, santo, y le dio dones a los hombres. O sea, si usted no cree, su problema. O sea que me equiparon mejor que Elías. Santo, santo. Cristo dijo: ok, diablo, yo sé que vas a atacar mucho este don, porque sí, hermano, como yo le dije, yo lo he estudiado demasiado. Yo estuve en una escuela antidenominacional. No sé cuántos me entiendan, pero se lo voy a decir rápido. O sea, venía un hermano en Cristo bautista y nos enseñaba lo que es el don de lenguas. Yo ese tema me lo sé al revés y al derecho. No es una enseñanza, amén. Yo quiero que la iglesia se active con ese don en esta hora, y que se vea el poder de Dios. Que se vea el poder de Dios. Que se vea el poder de Dios. Que se vea la gracia. Porque el don de lenguas habla de la gracia de Jesucristo cuando venció al diablo en la cruz del Calvario. No, los del monte no están entendiendo. Los del monte la están bailando. No es yendo y, hermanos, le estoy hablando de la gracia. Le estoy diciendo que nos dieron algo más que a los profetas del Antiguo Testamento. Si la iglesia no entiende eso, el enemigo le está robando la bendición. Santo. Venía un maestro bautista. Yo amo mucho a mis hermanos bautistas, pero hermano, ¿sabe una cosa? Me lo enseñaban en su contexto de ellos, pero nunca escuché que dijeran: vamos a orar. En sus enseñanzas yo nunca escuché que dijeran: vamos a orar. Porque ya empezó a hablar en lenguas una loca, porque así le llaman, Pero nunca dijeron: vamos a orar para que Dios nos dé revelación. Santo. El diablo conoce la Biblia y la descontextualiza, y es especialista. La exégesis, la hermenéutica, bla, bla, bla. Yo sé todo eso. Pero la iglesia ocupa poder, ocupa presencia, ocupa gozo, ocupa ser libre, ocupa ser libre, ocupa echar demonios fuera, ocupa romper cadenas y ataduras. La iglesia ocupa libertad. Santo, santo, yo creo que si no, gracias por la vigilia, hermana pastora, pastores, amén. Tal vez nunca hubiera soltado esto, pero lo soltamos en la vigilia, amén, aleluya. Yo la pensé mucho para soltar esto. ¿Cuántos me están escuchando? Porque el Señor me lo dio. Mira, hermano, ¿para qué se hace el pueblo de Dios? La verdad, no oran, hermano. Hablan doctrina, hermenéutica y todas las éticas, la exégesis, pero no oran. La verdad es que no oran. La verdad es que les cuesta mucho trabajo conectarse con el Espíritu Santo. La verdad es que si un endemoniado les cae, no lo pueden sacar. Es más, nunca han visto eso en 20 años de ministerio. Solo lo han leído que Jesús lo hacía. Santo. ¿Quieres que te aviente otra? Ok, si no lo crees, ok, sigues atacando la gracia y te va, pues. En el Antiguo Testamento nunca hubo una liberación demoníaca. Santo. No podían con los 7 dones del Espíritu, no podían. Pero cuando llega lenguas, Jesucristo dijo: yo los bautizaré
en fuego del Espíritu Santo y me serán testigos en todas las naciones de la tierra. Y lo mismo que yo hago, ustedes lo harán. ¿Por qué? Porque la gracia se manifestó. Ya hay quien pague. Ya hay autoridad de echar fuera demonios. Ya hay autoridad de hablar en lenguas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Siento a cuánto bendito es tu hermano. Yo siento, hermano, de veras que yo no sé usted, hermano, pero yo siento a Dios. Aleluya. Amén. Le dije aquí un ratito. Ok, sigamos. Santo. Mire, fíjese, en una ocasión se manifestó un endemoniado en una campaña. En la campaña había de todas las denominaciones: del séptimo día, de los bautistas, pentecostales, pestecostales, bueno, hay de todo, ¿verdad? Duermocostales, despiertacostales y levantacostales. Había de todo, ya para que me entienda, pues si nadie se sienta mal. Había de todas las denominaciones. Y cae un endemoniado. Y todos, yo nunca había visto eso. Entonces, eso no es importante. ¿Qué? Eso no es importante. ¿Qué me estás diciendo que no es importante expulsar demonios en el nombre de Jesús? Si en el Antiguo Testamento nunca sucedió eso. Santo, sigues atacando la gracia. Es el diablo que se quiere esconder, hermano. Y yo le voy a volver a recordar una vez más a la iglesia. Se está metiendo el triángulo dentro de las iglesias cristianas. Y por la revelación de la ciencia de Dios, Dios me lo dijo. Yo lo vi. Meses duré mirando ese triángulo. Yo no entendía por qué. Porque la ciencia te hace ver, pero no entiendes por falta de sabiduría. Pero si tú te pones a orar, Dios te da la sabiduría para entender por qué Dios te lo está diciendo. Se está metiendo el triángulo. Y estamos siendo vigilados. Y están buscando la manera de cómo apagar. Al diablo no le importa cuántos vayan a la iglesia. Lo que le importa es que todos estén atados. Que todos tengan la venda. Al final de cuentas hay muchas religiones. Una iglesia pentecostés más religiosa, ¿qué más da, no? Eso es lo que quiere el enemigo. O una iglesia bautista, todos los que proclaman el nombre de Jesucristo, hermano. Deberíamos de poner atención a este mensaje. Mira, yo lo voy a decir una vez más. El don de lenguas es el mejor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es el mejor. Siempre y cuando se use en el contexto que le leí. Pida revelación. Porque si no hay revelación, también a mí me ha tocado ir en iglesias, hermano, algunos lo han visto, gente hablando en lenguas y es un demonio. Si no tienes revelación, si no tienes discernimiento, porque el que habla en lenguas tiene que tener discernimiento. Para eso es el don de lenguas, para que lo active más rápido. Y hay varios de ustedes que hablan en lenguas y no lo sueltan porque tienen miedo, fíjese. Y por eso no pueden fluir más. Porque dicen, tengo que esperar a que venga un rayo del cielo para poder hablar en lenguas. No, así no dice la Biblia. La Biblia dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Lenguas tiene mucho que ver con oración. Mucho. Porque lenguas te va a hacer que seas incansable en tus oraciones. Imparable. Entre más hablo en lenguas, soy más imparable en la oración. Aunque muchos lo critiquen, aunque muchos lo miren mal, a mí no me interesa lo que diga el diablo. No más que la iglesia de Cristo haga conciencia de esto, porque se está condenando. No ataques el don de la gracia. Ten cuidado. No ataques el don de la gracia, porque por gracia 7 dones no. Mi iglesia tiene que tener más. Me voy a sacrificar en la cruz, voy a resucitar y les voy a añadir el de lenguas, que es el don de la gracia. Gloria a Dios. Ahora, iglesia, contradiga eso. Su religiosidad se tiene que romper hoy en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de sentimentalismo, de apatía, de muerte, de temor, se tiene que ir en el nombre de
Jesús. Gloria a Dios. Esas Amén, doctrinas, aleluya. porque le hablé con doctrina, y esas doctrinas del diablo, sí, porque son del diablo, porque algo que te mantiene atado. ¿Cuántos? Había una mujer que estaba atada por un espíritu inmundo, dice la escritura, 40 años. Y los religiosos no podían, porque si no creían en el poder de Dios, ¿cómo iban a poder? Y aparte, eso no se podía manifestar hasta que Cristo muriera y resucitara, para poder tener la autoridad de poder arrebatar las llaves del infierno y de la muerte, y para darnos más armas. Porque una cosa sí te digo, nos armaron más que a Moisés, más que a Elías. Santo, más que la iglesia no lo cree. Aleluya. Ay, no, yo no le llego a Elías ni a los talones. Hablen lenguas y usted va a ver más cosas en el espíritu. El poder de Dios se va a activar más. Y ore más, tienen que orar más para pedirle revelación al Señor. ¿Cuántos quieren el don de la gracia que fue añadido por el Espíritu a la iglesia? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dale, yo también lo quiero. ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Aleluya! Santo. Entonces activar ahorita, vamos a activar, vamos. Córtale un poquito. Santo. Golpeamos esta colonia que ha sido dañada con brujería africana. Las 7 potencias de hechicería africanas hoy, Santo, Leico, hoy, Bishop, Kama, hoy se rompen por la autoridad de tu boca, en el nombre de Jesús. Chendo, Ika, Shei, Po, Lima, Saibo, Leico, le, Bibi, Chendo, Iba, Chendo, Kama, pa, libre, oh, ¡fuera! Tierra de panteón, brujería, huesos, sangre, altares de muerte africana, vudú, baby, amarres, se rompen. Chendo y Boko. Ahora, libre, es libre esta colonia. Soy yo, miro, presencia, liberando ángeles de Jehová, activados de la madrugada. Libre es esta colonia. Glorioso Dios. Yo veo espíritus inmundos que van a salir en el nombre de Jesús ahorita. Oba Shei Baja. Se están inquietando, pero se van a ir fuera en el nombre de Jesús. Shendo, Likawa, todo espíritu de temor, de miedo, de dolor, de falta de perdón. Shendo, iba acá en el nombre de Jesús, que era sujetado, ensordecido, estropecido. Toda perturbación queda sujetada en el nombre de Jesús. Basheida Bakia Mabou. Oh, Basheibaka. Toda cadena es rota. Hay gente que está siendo desencadenada. Su mente cautiva está siendo liberada. Oh, en el nombre de Jesús. Te van a empezar a doler los huesos. Te va a empezar a dar miedo. Te va a empezar a dar temor. Pero no eres tú. Es una carga que Dios quiere liberar de tu corazón. Shendo Waha. Bika Wasei. Beiko Wo. Libertad. Libertad. En el nombre de Jesús. Libre. Oh glorioso Dios. De hablar en lenguas. Háblelas. Háblelas. El contexto de todo ese capítulo dice: no impidas hablar en lenguas. Pide en oración revelación. No lo impidas. Háblalas. No dice cuando lo sientas.
cuando tú lo creas preciso. No, dice háblalas. Y dice desea los mejores dones. Yo ya le dije con doctrina que sí es el mejor don. Es difícil decir esto a una iglesia que no está acostumbrada a escuchar la verdad. Es difícil. A mí me costó mucho enseñar esto. Y creo que es la primera vez o la segunda. Se lo he enseñado a algunos hermanos, pero ya va siendo hora que la iglesia despierte y deje la religión y deje la falsa doctrina a un lado. Una doctrina anticristiana que habla de libertad pero no hay libertad, que habla de sanidad pero no hay sanidad, que habla de liberación de demonios pero no se libera a nadie, que habla de liberar a los cautivos, y los cautivos siguen iguales en la amargura, en el resentimiento y en la soledad, siguen sin poder perdonar. En el nombre de Jesús. El brujo de la colonia sale adolorido. El fuego de Dios lo quema para que sea libre por meterse con la iglesia. No podrás con la iglesia que fue comprada y le fueron dados regalos de gracia que te descubren y te vencen. Yendo iba, libre, libertad de los hay. Hay una presencia de Dios. Hay una poderosa presencia de Dios. En el nombre de Jesús, en esta vigilia, el diablo, la muerte, no se va a salir con la suya. Nada, no va a haber espíritu inmundo, depresión y angustia que permanezca de pie. Hoy cae el gobernante de las tinieblas. Hoy los atados de Sión son libres por la sangre, son libres en el nombre de Jesús, son libres. Se debilita, toda fuerza del diablo se debilita. Oh, Bashe, presencia. Ahí está el Espíritu de Dios trabajando, tratando. Se rompe. En el nombre de Jesús. Yendo y Bocó. Presencia que libera, que restaura, que levanta. En el nombre de Jesús. Comba, libertad. Y todo lo que el diablo se quiere robar, lo arrebatamos ahora en el nombre de Jesús. Toda bendición que le pertenece a la iglesia la tomamos ahora en el nombre de Jesús. Sale fuera ese espíritu de muerte. Ya. Todos callados. Brandon, ten un poquito. A las 3. Te vas a ir fuera a las 3. La vas a soltar a las 3. 1, 2, 3. Sales. Fuera, por grito. Fuera. En el nombre de Jesús. El que murió, el resucitó, venció la muerte, venció los principados, públicamente en la cruz, Dios te levantó. Yo soy libre. Y la obra que Dios empezó en mí, mi amado.
ha terminado. Amén. Hay unas ligaduras terribles en las emociones de esta joven, que Cristo la ama, pero el Señor hizo una liberación tremenda en ella. Amén. Y no nomás en ella, en varios de los que estamos aquí. De hecho, todos hemos salido bien bendecidos. Hija, tú misma sentís algo que no te quería soltar en tu vientre, ¿verdad? ¿Cuántos están escuchando? Escuchen, son testimonios. Pues no digan, "Ay, puro bla 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 y no pasa nada". No, es que tiene que pasar algo. Además, si no pasa nada, me amanezco hasta las 8 de la mañana. Y Dios te ama mucho a ti, hija. Tus heridas las va a sanar. El enemigo quiere manipular tus emociones. Las tiene bien trabajadas. Pero hoy el Espíritu Santo descubrió eso. Te falta una administración personal. Amén. ¿Me explico? A veces los espíritus hacen mucho ruido, pero no hacen nada. Ok, quede eso bien enseñado usted. Se trata de liberar a la gente, no de hacer shows. Aprenda eso. Amén. Se trata de sanar y de restaurar. Ese es el amor de Dios. Así trabaja lenguas, don de la gracia de Dios. Okay. Ama las almas, libera las almas, sana las almas, restaura las almas. De eso se trata, don de lenguas. Activado con el verdadero amor del Espíritu, no del alma, no del sentimiento. Amén. Tal vez del segundo tema, la segunda parte de esta conferencia, le voy a amén. Hermanos, los saluda su amigo y pastor Ulises León. No se olvide suscribirse y ponerle like, ya sea para arriba o para abajo, pero haga algo.